6 meses después, divorciarme de mi esposo fue un enorme error. Si tuviera que dar un consejo sobre el divorcio, sería que no se divorciaran en circunstancias normales. Si tu cónyuge te maltrata o te amenaza a ti o a tus hijos, entonces por supuesto, vete cuanto antes. Pero, en mi caso, no hubo ningún maltrato. Estuvimos juntos durante 8 años. La mayoría fueron buenos, y tuvimos juntos 4 hijos. Alrededor del 5.º año, en mi trabajo me ascendieron, y se me metió en la cabeza que mi ex esposo me estaba frenando, o por lo menos, impidiéndome conseguir mayor éxito y una vida mejor. Nunca tuvimos mucho dinero, pero con mi ascenso, ahora ganaba más que él. Empecé a trabajar más horas y al mismo tiempo a mi esposo le redujeron las suyas, así que por lo tanto pasaba más tiempo en casa. Yo empecé a resentirme con él porque estaba más tiempo en casa y podía pasar más tiempo con los niños. La mayoría de las noches, cuando llegaba a la casa, ya se estaban preparando para irse a la cama, y si no es que ya estaban dormidos. Después de unos meses en mi nuevo trabajo, me di cuenta que las cosas en casa no iban bien sin mí. Algunas noches, al llegar a casa, los platos no estaban lavados, o los niños aún no habían comido, o cualquier otra cosa que pudiera pensar para enfadarme con él. Realmente no importaba. Él continuaba diciendo que se iba a esforzar más, pero que era difícil estar en casa todo el tiempo. Eso siempre me enfadaba mucho. Durante los siguientes 2 años, las cosas fueron empeorando. Mis horas no se redujeron, y aunque él trabajaba a tiempo completo, lo hacía de manera intermitente. Debido a mis horarios, no había un momento conveniente para que él trabajara a tiempo completo, pero también ocupábamos el dinero. Cada vez que me decía que podía trabajar horas extra, yo me quejaba, y cuantas menos horas trabajaba, yo me quejaba aún más de que no ganaba suficiente dinero, y cada vez que me decía que estaba siendo contradictoria, yo le contestaba que era su trabajo solucionarlo. Yo sabía que le molestaba, así que empecé a decírselo muchas veces, y por cualquier motivo que pudiera. Eventualmente, realmente me sentí resentida, y empecé a distanciarme. Yo sabía que le estaba haciendo daño, pero no me importaba. Si él no quería salir lastimado, por lo menos intentaría hacerme feliz. Usé la misma excusa cuando empecé a platicar con un compañero del trabajo. Yo pensaba que era solo un amigo, pero pronto platicar en el trabajo se convirtió en mandarnos mensajes desde casa, después fotos y luego videos, y después a intentar pasar tiempo a solas con él. Yo sabía que estaba mal, pero hacía que me sintiera viva, y mi esposo no había hecho que me sintiera así en años. Estaba harta de ser infeliz, y lo estaba haciendo por mí. Lo peor fue una noche en la que llegué a casa a una hora razonable y descubrí que mi esposo había limpiado toda la casa, preparó la cena para toda la familia y eligió una película para que la viéramos todos juntos. Un par de años antes, esto me habría hecho sonreír, pero esa noche ni siquiera pude mirarlo y fingí estar enferma. Pasé el resto de la noche en la cama mientras que él me atendía y me cuidaba. Incluso me cocinó comida diferente y me la trajo a la cama. Yo me sentí fatal y después me enfadé con él por haberme hecho sentir de esa manera. Para el final de la noche, yo estaba platicando con mi compañero de trabajo. Después de esa noche, durante el mes o 2 siguientes, no importaba lo que hiciera, siempre lo estaba haciendo mal, incluso respirar. Él siempre se molestaba bastante por la forma en que lo trataba, y yo solo esperaba y lo incitaba a que perdiera los estribos, porque sabía que tarde o temprano iba a pasar. Después de la mayoría de las peleas, él se disculpaba por lo que yo le había dicho que había hecho mal. Si es que había algo para empezar, pero yo nunca me disculpaba. Normalmente encontraba la forma de hacerlo sentir aún peor. Yo sabía que tenía razón únicamente porque él estaba equivocado, y eso era todo lo que importaba. Incluso fingí que no me importaba cuando él se enteró de lo que estaba haciendo con mi compañero de trabajo. Me destrozaba por dentro verlo aguantarse las lágrimas, pero no dejaría que lo notara. Estaba en su momento más débil, y fue entonces cuando elegí decirle que quería el divorcio. Casi pude escuchar cómo su corazón se rompió en su pecho. Habló, discutió, dijo que podíamos operarlo juntos, pero la verdad no me interesaba intentar componer nuestro matrimonio. Pero terminé la relación con el otro chico, principalmente porque sabía que la podía recuperar si así lo quisiera. En cuanto a mi esposo, podía ver que lo intentaba, y de vez en cuando se lo hacía saber, pero, en general, seguía siendo una completa arpía con él por cualquier motivo que se me ocurriera. Honestamente, no estoy segura de qué más podría haber hecho para poder hacerme feliz. Digo, aparte de encontrar un trabajo que le pagara lo bastante bien como para que yo no tuviera que trabajar, en absoluto. Él me decía que estaba buscando, pero buscar y encontrar son 2 cosas muy diferentes. Fue más o menos por esta época cuando descubrí este grupo y algunos otros. Y solo para aclarar, OP se está refiriendo al subreddit de divorcios. Empecé a publicar cosas de él, pero claro, únicamente desde mi punto de vista, y recibí tantos comentarios positivos acerca de cómo me sentía que supe que tenía razón. Cuanto más publicaba, más confirmación recibía. Ya no era solamente yo la que sabía que no valía la pena mantener cerca a mi esposo. Todo Internet me estaba diciendo lo horrible que era. Empecé a decirle cosas horribles e incluso a ignorarlo por completo.
Estaba tan convencida de mi opinión y la de todos los demás que contacté con un abogado y en un par de semanas le presenté los papeles del divorcio. Continué utilizando este sitio y otros más para validar mis sentimientos y para encontrar ánimos para seguir adelante. Y finalmente lo logré. Todo fue bastante bien. Mi ex esposo no pide mucho, solo quería que no nos divorciáramos y que intentáramos componer las cosas, pero eso no me importaba. Él estaba destrozado, pero yo era libre. Podía hacer lo que yo quisiera, sin sentir culpa ni rendirle cuentas a nadie. Fue una sensación de libertad increíble. Sin embargo, no duró mucho. El primer mes, después de que se mudara, me perdí el día de la basura 3 veces. Casi nunca había un plato limpio, y la ropa sucia se estaba acumulando al punto de que tuve que empezar a oler mi ropa para ver si la podía volver a usar. Nunca había visto a mis hijos tan tristes. Mi hija mayor había visto algunos mensajes del otro hombre meses antes, y sabía que mi ex esposo aún estaba intentando reparar las cosas. No tardó en dejar de hablarme, salvo para decirme que quería ir a la casa de mi ex esposo. Los demás también me dijeron que querían ir a vivir con él. Yo hice todo lo posible por animarlos, pero, al final, solamente les compraba juguetes y la felicidad era de solo unos minutos. Aparte, en el trabajo, también tenía muchos problemas. Como ahora estaba sola, no podía trabajar todas las horas extra que se esperaban de mí. Finalmente cedí y empecé a hablarle a mi ex esposo para pedirle que cuidara a los niños. Él siempre venía en cuanto podía y siempre me preguntaba si ocupaban algo. Cuando llegaba a casa, los platos estaban limpios, la ropa lavada e incluso de vez en cuando preparaba la cena. Después de que yo llegara, nunca me decía mucho, solo solía decirme que le llamara si alguna vez ocupaba algo. Después se iba. Una noche sacó la basura y la llevó a la acera, porque de nuevo era la noche de recogida de basura y yo lo había olvidado. Cuando llegaba la hora de irse, siempre se veía tan triste. Finalmente, después de un par de meses, mis amigos me convencieron de salir a una cita. Iban a ir a cenar y al cine. Yo estaba emocionada y llena de esperanza, pero durante la cena empecé a sentir una culpa abrumadora. Se puso tan mal que al final ni siquiera pude ir al cine. Una semana y 1 millón de lágrimas después, estaba en el diván de un terapeuta. Le conté todo lo que había pasado, empezando por el ascenso que conseguí en el trabajo. Ella no estaba de acuerdo conmigo ni con ninguno de los ánimos que me daba divorciarme. Acabé yendo a su consulta, primero 2 y después 3 veces por semana, y cuanto más hablaba para demostrar que tenía razón, más me daba cuenta de lo equivocada que estaba. Fue realmente desgarrador. No sé si he llorado tanto en mi vida como en mi primer mes de consulta. Después de gastarme como $2,000 en terapia, aprendí que mi ex esposo sí tenía sus defectos, pero me di cuenta que los míos eran mucho peores. Hice y dije tantas cosas horribles que ni siquiera yo mismo quería estar conmigo, pero él sí. Aún recuerdo que durante una junta con los abogados, él me pidió que por favor no lo hiciera, pero lo hice, y después me jacté de lo bien que me sentía. Estaba equivocada, y lo entiendo ahora. Hace un par de semanas, cuando él salía de casa, le pregunté si podíamos volver a estar juntos. Al voltearme a ver, tenía los ojos llenos de lágrimas, con unas pocas corriendo por sus mejillas. Él me dijo que no sabía si podría. Me dijo que todo el dolor había sido demasiado intenso por demasiado tiempo, y que si volvíamos, ya no podría serle lo mismo. Me dijo que siempre pensó que eventualmente yo me daría cuenta de cuánto lo amaba y dejaría de ser como soy, hasta que firmé los papeles del divorcio y solté un largo y exagerado suspiro de alivio. Me dijo que eso le dolió más que nada y que no sabe si algún día podrá volver a confiar en mí. Y no lo culpo. Destruí a un hombre que en retrospectiva era un gran esposo. Impedí que mis hijos tuvieran un gran padre en casa con ellos, y a él le quité sus hijos. Y yo, la que presionó tanto por el divorcio, esperando felicidad y una vida de libertad, ahora paso todo mi tiempo sentada en casa o en el diván de un terapeuta. Por favor, les pido, no se dejen influenciar fácilmente por los consejos de este sitio, ni de ningún otro sobre divorcio. Si su matrimonio está mal, primero reflexiona sobre ti mismo y ve si puedes cambiar algo. Este consejo es para hombres y mujeres. Divorciarse no es agradable, estar divorciado no es agradable, y ver a tu esposo destrozado y a tus hijos infelices por tus acciones es la experiencia más dolorosa que puedo imaginarme. Les deseo lo mejor a todos y espero que les den a sus matrimonios una segunda oportunidad. Jope, ¿qué dijiste que querías conseguir? ¿Felicidad? ¿Libertad? Exactamente, ¿qué tiene que ver torturar a tu esposo con eso? De cualquier manera, me alegra mucho que no lo consiguieras, y si hay justicia en este mundo, nunca encontrarás otro hombre que te quiera como él. Soy la mala por decirle a la novia de mi hijo la verdad sobre él, después del baile de graduación. Mi hijo tiene 18, prácticamente todavía es un niño, y es tan salvaje como un ciervo. En ese sentido, se parece mucho a su padre. Varias veces lo he pillado bebiendo, mintiendo sobre dónde estaba y escapándose de casa. Ha llegado tan borracho que vomita por todas partes. También se ha metido en un par de peleas en la escuela y lo han suspendido por ello. Su padre piensa que todo lo que hace es divertidísimo
y tiene esa mentalidad de así son los chicos, y lo detesto. Tengo 2 hijas con mi actual esposo, y no les permito comportarse de esa manera, y tampoco se lo permitiría a mi hijo. Bueno, el baile de graduación fue el fin de semana pasado, y temía que mi hijo se portara mal. Me aseguré de registrarlo antes de que saliera de casa. Cuando comprobé que no traía nada, lo mandé a recoger a su novia. La única cosa que me confortaba del baile de graduación era que su novia me parecía dulce y respetable. La conocía desde pequeña y tenía buena opinión de ella. Esperaba que esta chica hiciera que se comportara durante el baile, pero no era ingenua respecto a su comportamiento. El baile de graduación vino y se fue. Después del baile, le pedí a mi hijo que me llamara por FaceTime desde la casa de su padre, solo para demostrarme que no había ido a la fiesta después del baile. Y 1 hora más tarde, pasé por su casa en coche para comprobar que el coche de mi hijo seguía aparcado en el mismo sitio. El problema pasó a las 5 de la mañana cuando salí a correr. Esta vez cambié mi ruta para pasar por la casa de su padre. Para mi sorpresa, en la entrada vi el coche de su novia. Para entonces su padre ya había salido a trabajar. Toqué el timbre de la puerta hasta que mi hijo abrió. Obviamente se iba levantando. Le dije, yo sé que tu novia está aquí, déjame entrar. Él intentó bloquear la puerta, pero le dije que si no se movía, llamaría a los padres de ella. Él seguía diciendo, mamá, por favor, no hables con ella. Pero yo no iba a permitir que echara a perder la vida de esa chica como estaba intentando hacer con la suya, y como su padre lo hizo con la mía. Juzgando por su aspecto, era obvio que la novia pasó la noche con él. Le hice saber que estaba muy decepcionada de ella, y que me parecía una buena chica, pero que no era compatible con mi hijo. Parece que él es una mala influencia para todo mundo a su alrededor, y tiene algunos problemas que debe resolver. También le dije a la chica que si no tenía cuidado, va a terminar embarazada y sola, porque mi hijo no es muy diferente de su padre. Le dije a mi hijo que en cuanto llegara a casa estaba castigado, pero no ha vuelto desde entonces. Más tarde ese día, recibí un mensaje bastante duro del padre de mi hijo, insultándome por lo que le dije a la chica. Él me dijo que después de irme, la novia de mi hijo empezó a llorar, y que hice que mi hijo llorara con él porque lo había avergonzado, y que simplemente no entiende por qué su madre lo odia. Yo no odio a mi hijo, pero él ocupa un amor fuerte. Desde el 8º grado, ha estado completamente descontrolado, que constantemente su padre lo consiente a mis espaldas y que piense que su comportamiento es gracioso no ayuda para nada. Me preocupa su futuro si no cambia, y también que deje embarazada a su novia y luego la abandone. Su padre piensa que yo soy la mala, y mi hijo solo me escribe para insultarme. ¿Soy la mala por lo que hice? Edith, cuando dije que esperaba que su novia lo controlara, no quise decir que esperaba que lo disciplinara, ni nada por el estilo. Solo quise decir que cuando está con ella, no parece comportarse de una forma tan desenfrenada como suele hacerlo, porque ella no es una chica alocada, y supongo que él quiere que le guste. Aparte, cuando hablé con su novia, no fui cruel, solo quería que estuviera preparada para lo que podría pasarle si quedaba embarazada. Hopper, me pregunto por qué se divorciaron. Me imagino que por la misma razón que tu hijo no quiere volver a casa. Hope, tú eres la mala. Pero eso ya lo sabíamos. Y para acabar esta historia, quiero leer un post que me encontré en el subreddit de Padres Locos, porque me recordó mucho esta historia. Mis hijos tendrán privacidad de mi parte cuando paguen sus propias cuentas y se alimenten solos. Hasta entonces harán lo que yo diga. Eso no es negociable. No somos amigos. Y luego le responden, no he hablado con mi madre en 10 años. Bienvenido a tu futuro. Y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo ya no me llama? Mi hijo adulto, de 25 años, de repente nos sacó a mi esposa y a mí de su vida sin ningún motivo alguno. Ayer, mi hijo, de 25 años, dijo que nos iba a excluir de su vida sin ningún motivo aparente. Escribió una carta muy larga sobre cómo, según él, cuando era niño, fuimos emocionalmente abusivos y otras cosas por el estilo. Yo admito que mi esposa y yo creemos más en el amor fuerte. Qué curioso, me recuerda a alguien. Y no creemos que para ser una familia tengamos que decir te quiero a cada rato. Pero pienso que está exagerando cuando dijo que fuimos emocionalmente abusivos. Me dijo que nunca nos interesamos por su vida, que éramos demasiado controladores y que nunca nos importaron sus sentimientos o intereses. Después me dijo que estuvo deprimido durante la mayor parte de su infancia, principalmente por culpa nuestra, y que en un momento dado quiso usar la puerta falsa. Incluso dijo que mi esposa le robó la infancia, porque hablaba demasiado con él de sus problemas emocionales. Pero somos una familia, y se supone que debemos hablar y estar unidos, así que siento que todo eso es un poco egoísta de su parte. Mi esposa y yo hemos tenido vidas difíciles, y hemos intentado ser mejores padres para él de lo que nuestros padres fueron para nosotros. Le dimos comida, techo, e incluso le pagamos la carrera. Pero ahora parece que nos quiere dar la espalda. Es un malagradecido. Aunque se sienta mal, pudo habernos dicho que hubiéramos hecho algo. Pero yo no entiendo por qué se siente así, porque tuvo una vida bastante privilegiada.
Nunca fuimos pobres, íbamos de vacaciones en familia y teníamos dinero para gastar de vez en cuando. Aparte, hace unos meses, nuestro hijo nos dijo que era gay y me dijo que nuestra reacción hizo que sintiera que aparentemente no somos capaces de amar y que no queremos aceptarlo. Y sí, mi esposa y yo somos un poco chapados a la antigua y no somos muy partidarios de ese estilo de vida. Así somos, pero nunca reaccionamos de una forma exagerada como él lo está haciendo ahora. Acaba de acabar la carrera, tiene su propio trabajo y apartamento, y mi esposa y yo estamos pensando que tal vez simplemente está abrumado por tanta libertad, y todo esto es solamente una fase, y que si le damos tiempo, eventualmente se va a orientar y se dará cuenta del valor de la familia. Mi esposa y yo estamos desconsolados. Durante toda su vida, solo hemos velado por el bienestar de nuestro hijo. Le hemos dado comida, un techo, hasta le pagamos la carrera. Ahora es un adulto con su propio trabajo e independencia y se porta de esta manera, siendo un completo malagradecido. ¿Cómo podemos hacer que entre en razón para que entienda todo lo que hemos hecho por él? Me preocupa profundamente que tal vez todo esto sea una reacción exagerada a otra dificultad por la que está pasando, pero él no quiere contarme. Espero que eventualmente, con el tiempo, reconozca el valor de la familia y la disciplina, y que entienda nuestro punto de vista. Yo pienso que este castigo es bastante excesivo, especialmente si no nos permite explicarle que lo tratamos con amor, y nos duele que no quiere escuchar nuestro punto de vista. Y aquí tenemos a otro miembro del club de ¿Por qué mi hijo no me llama? Hopper, me encanta que en el título pones que tu hijo te sacó de tu vida sin ningún motivo, pero empiezas diciendo que les dejó una carta, explicando sus motivos, pero aparentemente sus motivos no fueron suficientes para ti. Citando un comentario, tú mismo dijiste, en una familia todo mundo debe apoyarse mutuamente, y tú no supiste apoyar a tu hijo.